Buenos días, mi nombre es Juan Ruiz y hoy yo voy a explicar el ciclo cardíaco con una herramienta muy útil llamada diagrama de Quigers. Entonces, el diagrama de Quigers es una gráfica que nos sirve como herramienta para tener una correlación completa en un solo vistazo de los eventos eléctricos, mecánicos, entre presiones y volumen y acústicos como ruidos cardíacos que ocurren en un solo latido. Entonces, voy a explicar qué significa cada eje. El eje vertical nos da las mediciones en presión en mmHg y volumen en ml. Y el eje horizontal nos da el tiempo, o sea, define las dos grandes fases del ciclo: sístole, contracción, y diástole, relajación. Bueno, a continuación lo voy a explicar paso a paso. Entonces, iniciamos obviamente con el primero, ¿no? Entonces, la onda P marca el inicio de la contracción auricular. Entonces, la onda P es en el electrocardiograma, lo que hace es marcar la activación eléctrica de las aurículas, lo que desencadena su contracción. El segundo es contracción auricular. Tras la activación de la onda P, la aurícula se contrae, lo que se llama sístole auricular, y aumentando su presión, es la curva azul que tenemos discontinua, para empujar el último volumen de sangre de aproximadamente el 20 al 30% hacia el ventrículo. El tercero es el volumen telediastólico. En este momento el volumen ventricular, lo que es la curva azul continua, alcanza su punto máximo de volumen telediastólico justo antes de que el ventrículo comience su próxima contracción. Entonces, el cuarto tenemos el complejo QRS, que representa la contracción ventricular, ¿listo? Lo que viene siendo el sístole, o sea, marca la despolarización y el inicio de la contracción ventricular. En el quinto tenemos lo que sabemos que es el primer ruido cardíaco. Es el aumento de la presión ventricular, la curva negra continua que podemos observar, en la que supera rápidamente a la presión auricular, cerrando las válvulas auriculoventriculares mitral y tricúspide. Este cierre produce el primer ruido cardíaco que marca el inicio mecánico de la sístole. A continuación tenemos el sexto, que es contracción sin eyección. En este, el ventrículo se está contrayendo y la presión aumenta drásticamente. Esta es la curva negra que podemos ver. Sin embargo, aún no supera la presión de la aorta, por lo que las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar están cerradas en la fase isovolumétrica, o sea, el volumen no cambia. La séptima es la apertura de la válvula aórtica. Entonces, tenemos que la presión ventricular continúa aumentando hasta que finalmente supera la presión de la aorta. En este punto, la válvula aórtica lo que hace es abrirse. La octava es que al abrirse esta válvula, la sangre es expulsada a la aorta, la presión ventricular y la aórtica son altas y similares durante esta eyección. El volumen ventricular, que es la curva azul continua, disminuye bruscamente. En el punto 9 tenemos la onda TECG. La onda T marca la repolarización ventricular, que es el evento eléctrico que inicia la relajación del músculo cardíaco. Esto señala el final de la sístole y la caída de la fuerza de contracción. Entonces, en la décima tenemos cuando la disminución de presión, o sea, el ventrículo se relaja rápidamente, como todas las válvulas, o sea, aórtica y mitral, están cerradas, el volumen ventricular permanece constante mientras la presión cae. En esta podemos observar la curva negra. Y en el 11 es el cierre aórtico, y aquí es donde se nos presenta el segundo ruido. Entonces, la relajación del ventrículo hace que su presión caiga por debajo de la presión aórtica y que el flujo sanguíneo intenta retroceder cerrando la válvula aórtica. Este cierre produce el segundo ruido cardíaco. La número 12 tenemos lo que es la presión constante. Entonces, la presión ventricular sigue cayendo sin cambio en el volumen, que se mantiene en su mínimo. A esto se le conoce como volumen telesistólico. Volumen telesistólico. Y de últimas tenemos la apertura mitral y llenado. O sea, esto se da cuando la presión ventricular cae por debajo de la presión auricular que ha estado subiendo. La válvula mitral o AV se abre. Esto permite que el flujo de sangre entre
aurícula del ventrículo y de la aurícula al ventrículo y el volumen ventricular vuelva a aumentar preparándose para repetir el mismo ciclo que acabo de mencionar.